amigos? Pues nos encontramos nuevamente en una segunda entrevista en referencia a este curso de cómo obtener una beca de producción creativa. Y pues bueno, yo he estado realizando este curso para pues artes visuales. Sin embargo, me han contactado algunas personas de música, pues teniendo dudas, ¿no? De cómo poder realizar su documento de proyecto, de cómo meter para esta beca del FONCA en Jóvenes Creadores, para toda la parte de música. Así que decidí realizar esta entrevista con mi amigo Ricardo Estrada. Él estuvo conmigo en Jóvenes Creadores 2014-2015. Y pues bueno, nos conocimos ahí. De hecho, pues Ricardo, si te quieres presentar, ¿cómo estás? Hola Diego, bien, muy bien. Sí, como dices, estuvimos ahí en Jóvenes Creadores, cuando yo todavía era joven, ahora ya no lo soy. Y efectivamente hago música, hago improvisación vocal, técnicas extendidas con la voz, construyo instrumentos musicales y me he dedicado los últimos años a la música para teatro, que es con lo que ahora, que ya no soy un joven creador, me aceptaron en el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Súper bien, sí, efectivamente, esa es otra parte que me parece muy, muy relevante decir, ¿no? Que ahora estás en el Sistema Nacional de Creadores. Y pues bueno, vamos a tratar de resolver en esta ocasión, Ricardo, pues cómo presentar el documento, ¿no? El documento de proyecto. Pues te voy a preguntar pues acerca de cada una de las partes del documento y posteriormente que nos cuentes también tu experiencia ya dentro del FONCA, cómo son los tutores, cómo es el proceso, las etapas, cómo te van guiando. Y pues bueno, si tú que nos estás viendo te topaste con este video y no sabes de este curso del que estoy hablando, bueno, te voy a dejar acá arriba las tarjetas para que puedas ir viendo cada una de las etapas de este curso que va resolviéndose según cada una de las partes del documento de proyecto que te piden para ingresar al FONCA. Y Ricardo nos va a contar pues específicamente algunas recomendaciones para cada etapa. Entonces pues Ricardo, primero que nos cuentes en qué especialidad entraste de música. Claro, el campo de música dentro de Jóvenes Creadores está dividido en dos. Hay música electroacústica, que son para estas personas que han cursado, por ejemplo, en los conservatorios y que se dedican a componer para orquestas, lo que la gente comúnmente podría considerar como música clásica, pero también para estas mismas personas que ahora hacen mucho de composiciones de música contemporánea, que no forzosamente es orquesta, pero que sí tiene que ver con el estudio, digamos, académico, tradicional o alternativo, pero académico de la música. Y hay otro apartado que se llama Otros Géneros, que es en el que yo estuve, que abarca géneros populares y algunos también de academia, porque en otros géneros está el jazz, por ejemplo, que es muy académico y que hay escuelas donde lo enseñan y gente muy dedicada de manera formal a él, pero también hay otros como el pop, como música de cantautores, música más tradicional, en este otro gran apartado que incluye otros géneros, y yo estuve ahí mi música en ese tiempo podría ser catalogada como world music o música del mundo, y por eso es que cayó ahí en otros géneros. Súper bien. Pues bueno, ya entrando más específicamente en tema, entonces, pues bueno, para presentar el documento de proyecto, en general, ¿qué es lo que tú recomendarías que se enfocasen más? Ok, yo les recomendaría en primer lugar que documenten muy bien su trabajo, que procuren hacer un aglomerado de grabaciones, tanto en vivo como de estudio, con suficiente calidad. Con suficiente me refiero a calidad profesional, porque esa es su gran carta de presentación. Muchos jurados no los conocen, no los van a conocer. En mi caso fue así. Yo no había cursado con nadie de los que fueron jurados, no los conocía. Para la gente del FONCA yo era totalmente desconocido. Y mi carta de presentación fue todo ese material que había ido juntando a lo largo del tiempo. Entonces, creo que esa es la primera gran recomendación, que no escatimen en hacer lo más profesional posible toda la documentación de su trabajo. Y después que
pues que se preocupen por mantener al día su archivo personal de documentos, porque pues el FONCA es estricto en ese sentido y muchas veces los artistas andamos en las nubes y no nos preocupamos por la cosa documental, pero es muy necesario, sobre todo si quieren entrar a este apartado de las becas estatales que existen en el país. Claro, es muy importante, o de hecho es lo más relevante, pues es tu trabajo como creativo, ¿no? Y en la parte de la redacción, bueno, el documento, como lo solicitan actualmente para entrar a la beca, está dividido en descripción de proyecto, fundamentación, objetivos y calendarización. En la descripción de proyecto, ¿cómo recomendarías tú trabajarla? Yo creo que en todos los apartados lo más recomendable es la claridad. Tal vez haya personas que son jurados, que a quienes les guste todo este lenguaje rebuscado de la academia, pero lo que vi en mi experiencia es que en general a los jurados les importa la claridad, más que el choro académico y la descripción rebuscada, que digas realmente de manera sencilla, concisa, directa, sin rodeos, qué es lo que quieres. En mi caso era componer una pieza que es parte de una trilogía que hago a partir de técnicas extendidas. Era la segunda parte de esta trilogía, que se llama la trilogía de los espíritus. La primera era Búfalo y demás. Yo ahí tuve que describir varias cosas, pero dejé claro que era eso, una pieza vocal para una sola persona con loops, parte de una trilogía y que se hace a partir de técnicas extendidas. Sin más, sin adornos de en busca de la complejidad, de la sinestesia y del... No. Yo creo que la sencillez en este caso me ayudó mucho. Y creo que a varios jurados, pues imagínense, si tienen que leer cientos de peticiones y cada quien se echa un rollo rebuscado, pues al final, de rollo en rollo rebuscado, pues van desechando opciones. Al menos eso es lo que pienso. Entonces eso, todo el apartado que sea conciso y claro, pero en especial la descripción del proyecto, porque es lo primero que van a leer. ¿De qué manera fundamentaste tu proyecto? ¿Cómo lo justificaste en cuanto a su necesidad? Esa es una parte muy difícil porque, pues al final, ¿cómo fundamentas la necesidad del arte? Creo que esto es un debate que pues se ha tenido en las academias durante mucho tiempo y que difícilmente puedes solucionar en unos párrafos que te piden para la beca. Entonces, de nuevo, creo que ahí la honestidad juega mucho a favor de uno. ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Qué crees tú que le aporte a la gente o a ti mismo incluso el hacer este proyecto sin buscar justificaciones grandilocuentes o respecto a la gran masa del arte, ¿no? En mi caso, la justificación fue en el sentido de pues que a mí me interesaba rescatar ciertas técnicas de canto del mundo, específicamente de los pueblos originarios del sur de Estados Unidos, y con ellas, con estas técnicas, adaptarlas a mi hacer artístico para crear algo totalmente distinto. Entonces, pues en mi caso fue eso, la justificación a través del rescate de técnicas de canto de pueblos originarios. Claro, justamente algo que yo menciono también en el curso es que mucho del trabajo artístico pues viene de una necesidad personal, ¿no? Y esa también es parte importante de una fundamentación. También puede ser muy personal, como puede ser también muy técnica o muy científica, pero se combinan precisamente todos estos elementos. ¿En la fundamentación se te hace importante colocar referentes a tus influencias? Bueno, en el campo de música, en la fundamentación no lo piden, pero sí hay un apartado en el que se piden referencias de influencias. Y creo que es importante porque pues, esto sirve para que tengan una idea de por dónde va tu camino, ¿no? Al final de cuentas, pues innovar de manera total, no, todos sabemos que no es muy difícil, si no es casi virtualmente imposible, y entonces las influencias sí juegan en cuanto a qué esperan que haga uno, ¿no? Y en cuanto a cuáles son las posibilidades también. Ahora, las influencias tienen que estar reflejadas en el material que envías como referencia de tu trabajo. Entonces, pues cuando lo escuchan y ven que coincide,
lo que propones, las influencias que dices que tienes y lo que demuestras que has hecho, cuando encuentran que hay congruencia entre todas estas partes, pues creo que hay un gran avance como para tener una oportunidad de entrar. Sí, esa parte también muy relevante, igualmente la menciono, que tiene que haber congruencia entre lo que estás planteando con tu proyecto y lo que has también realizado previamente y pues algunos avances que tengas de ese mismo proyecto personal, ¿no? Ahora, claro. En cuanto a los objetivos, ¿cómo establecer los objetivos en un proyecto musical? Ok, yo creo que los objetivos, pues, sobre todo en jóvenes creadores, que es una beca tan corta, que solamente dura un año, a veces uno los plantea con miras a proyectos que realmente necesitarían 3, 4 años para lograrse. Entonces ahí también una recomendación es pues, que sean realistas. No vas a desarrollar toda una investigación extenuante con los recursos que te dan, que son pocos, son 8,000, casi 9,000 pesos, pasados de 8,000 pesos, que siendo realistas en la situación actual del país y del mundo es prácticamente nada. Ahora es más con salario mínimo. O sea, también mucha gente gana mucho menos que eso, también hay que ser realistas. Sin embargo, no te va a alcanzar para desarrollar la grande investigación ni el proyecto que va a cambiar el mundo, ¿no? Entonces creo que es importante plantearse objetivos realistas con lo que sabes que puedes hacer en un año y plantear un producto o productos realistas en estos términos. En mi caso fue el componer la segunda parte de este proyecto, que se llamó Caballo. Al final metí todavía un objetivo nuevo que se me presentó a partir del tercer mes de la beca, que fue construir un instrumento para este proyecto. Por ahí uno de los tutores, que era Pepe Moch, me reclamó que porque mi beca no era de construcción sino de composición, y yo le dije, bueno, pues es que era necesario para componer. Entonces, bueno, se vale ir cambiando objetivos, pero pues también hay que tener ahí cuidado de que los tutores pues no se sientan incómodos con esta situación, y sobre todo eso, ser muy claros de qué vas a hacer, como todo lo que he dicho, la claridad es básica, y realistas. Pues sí, no se propongan hacer, no sé, 10 composiciones, porque no lo van a lograr, porque la vida no da para tanto. Entonces, pues eso, ¿no? ¿Hay alguna manera o alguna forma que tú puedas recomendar de cómo medir adecuadamente en qué posibilidades estoy de crear lo que propongo? ¿Qué posibilidades estoy de crear? Pues yo creo que esas posibilidades te las da tu propio ritmo creativo. Es que pienso que uno debe observar muy bien sus procesos creativos, estar consciente de ellos, para saber qué puedes y qué no puedes hacer. Eso es un acto de observación y de honestidad con uno mismo. Y también pues depende mucho, en la música por ejemplo, si vas a hacer una pieza solista o si vas a hacer una pieza para otras personas, en qué posibilidad estás de tener ensayos, con cuántas personas cuentas realmente para montar la pieza, con qué infraestructura cuentas realmente para esa pieza, y a partir de ahí analizar pues qué puedes y qué no puedes hacer. En mi caso, como era una pieza para una sola persona con tecnología, en este caso loops, pues no me resultó tan difícil plantearme terminar la pieza. Pero hay quienes no pudieron, por ejemplo, montarla como quisieran haberla montado originalmente, porque el tiempo no les dio, porque no hubo presupuesto. Un compañero quería montar una pieza con un grupo de vientos de Oaxaca, específicamente de niños, pero pues no había presupuesto como para traer a todo el grupo y pagarles hospedaje y pagarles ensayos. Y entonces ahí ya no fue posible que hiciera la pieza como quería y terminó con un quinteto. Pues eso, estar muy conscientes de qué posibilidades reales hay de que hagas la pieza y a partir de ahí plantearla. Claro, sí, ver muy bien pues tu proceso creativo, cómo desglosa cada persona su proceso creativo, porque cada artista es diferente, ¿no? Cada artista trabaja de manera diferente y la técnica también exige un proceso distinto en cada cosa, ¿no? Y a veces cada pieza es bien distinta. Sí, exactamente. Y ahora en la parte de la calendarización,
Uh-huh. ¿Cómo calendarizaste tú y cómo recomiendas ir calendarizando el trabajo? Uy, pues mira, lo ideal, así ideal, es plantearse proyectos o plantearse etapas, o sea, tienen un año en jóvenes creadores, entonces, pues si lo divides en cuatrimestres, que es el tiempo, que es la temporalidad de los encuentros, creo que es muy útil. De hecho, a la beca te lo exige así, que lo plantees con cuatrimestres. Entonces, pues organizar lo que vas a hacer. Por ejemplo, si en los primeros 4 meses desarrollar tu trabajo de investigación, en los segundos 4 meses desarrollar el trabajo de composición y de escritura, y en el tercer bloque de 4 meses desarrollar los ensayos para poder presentar la pieza o grabarla y darla porque además te piden un reporte final con la pieza, con los adelantos que lograste. Entonces, pues esa sería una recomendación, investigación, desarrollo, y la última parte que sería ya el soporte de la pieza, entregar la pieza o grabarla o presentarla en vivo. En el caso de música nos piden que presentemos la música en vivo. Entonces, pues considerar que esos últimos 4 meses tendrán que ser de ensayos, de pulirlo con el grupo o uno como solista, para prepararse para esa última presentación que tendríamos que hacer. En mi caso, por ejemplo, yo estuve en medios alternativos y realicé ahí una parte de una instalación, unos collages, y yo tuve que preverme con más o menos 1 mes y medio en la parte de embalaje. Entonces ahí nos pidieron pues que lleváramos la obra a las bodegas del Fonca, y con una fecha muy específica en el mes 11 de la beca. Pero yo antes tuve que hacer la investigación de dónde embalar y dónde y prepararme con toda esa parte, ¿no? Entonces prácticamente el mes 12 pues quedó perdido porque no lo iba a trabajar. ¿Sucede algo similar en música? No, nuestro último mes todavía puede ser de trabajo, porque nosotros presentamos la pieza en el último encuentro. Entonces realmente todavía tenemos incluso ese último mes para pulirla o para pulir los ensayos y para presentarla ya en el encuentro final, que es donde ya entregas tus resultados, entregas tu reporte final a las personas que fueron tus jurados y haces todo el trámite de finiquito de la beca, porque eso deben tener también muy presentes las personas que quieren tener estas becas, y es que son un compromiso y si uno no lo cumple, el FONCA tiene la potestad, la investidura para cancelarte la beca e incluso pedir que regreses el dinero. No conozco un caso en el que les hayan pedido que regresen el dinero, pero no sabemos con la nueva administración si ahora sí ya lo van a pedir. Entonces, pues que estén muy conscientes de que es un compromiso y de que sí van a tener que entregar los resultados al final. No es una beca para pasártela de vacaciones durante un año, sino al contrario, para trabajar de una manera muy formal y con un apoyo pues que la verdad sí agiliza un poco el proceso. Y te repito, en el caso de música, el último mes todavía lo tenemos para trabajar realmente, porque nosotros presentamos nuestros resultados hasta el último momento. Entonces no tenemos esa presión de un mes antes ya haber entregado todo. Perfecto, súper bien esa parte, porque sí, por ejemplo, eso para mí es muy importante en la parte de artes visuales mencionarlo, porque a mí me cayó de sorpresa, ¿no? Es como de, no, pues que en el mes 11 nos llegó la notificación a inicios, y no, que en tal fecha tienes que llevar la obra. Y fue así como sí, ya tenías la terminada y tú ni por enterado, ¿no? Exactamente, sí, por ahí no hubo mucha prevención. Bueno, Ricardo, y como mencionabas también, pues efectivamente el dinero de la beca Jóvenes Creadores es poco. Quizá hay algunos jóvenes que pues no hayan visto esa cantidad de dinero en su bolsillo, pero pues bueno, realmente es poco. Entonces también lo que yo les digo es: no se sientan súper poderosos, hay que saber administrar el dinero. Y en ese sentido, pues, ¿qué recomendaciones tendrías para los músicos para poder llevar una buena administración del dinero a lo largo del año? Claro, como dices, la beca es bien poquito. O sea, si lo tomamos como referencia el salario mínimo, pues sí, ganamos más en la beca
que muchos trabajadores de este país, y eso es algo tristísimo, pero también a la vez es pues digamos, algo que nos debería motivar. O sea, es una beca realmente pensada para jóvenes, en el nombre lo dice. Todavía somos en ese tiempo personas que en teoría estamos experimentando, encontrando un lugar en el arte, que no somos todavía a lo mejor muy reconocidos, habrá algunos que sí ya lo son, pero es una beca para jóvenes, pensada solamente para apoyar proyectos, no es una beca de manutención grande. Difícilmente te va a alcanzar para vivir, a menos de que vivas en un lugar donde no rentes ni nada y que tengas la vida más o menos solucionada y que la pidas solamente para tener el renombre de que fuiste becario, ¿no? Que hay casos así también. Pero para quienes realmente es un apoyo, en mi caso lo fue. Yo tenía un trabajo en donde ganaba cierta cantidad y la beca me dio mucha libertad creativa. Me dio, yo la ocupé para vivir, sí, un poco, pero la gran mayoría de la beca la ocupé para el proyecto porque tenía otra entrada. Incluso ahora que soy parte del sistema mantengo mis entradas extra porque sabemos que el arte es difícil y entonces de pronto tienes periodos de abundancia y periodos en donde no entra un peso. Entonces lo que les recomendaría es, si pueden mantener su trabajo, sus actividades extras, manténganlas, porque la beca dura un año y un año se va rapidísimo y no les va a alcanzar realmente para mucho. Ocupen ese dinero en su proyecto de verdad y si pueden invertirlo en insumos para su arte, no gastarlo en la vida diaria, sino en gastarlo en instrumentos, en software de composición, en una nueva laptop, en algo así. Si pueden darse ese lujo, háganlo, porque es una manera de salir de la beca mejor parado que como entraste. No gastarlo, sino invertirlo en el arte, que además se supone que para eso es. Claro, pues sí, efectivamente, seguir manteniendo esas entradas de dinero extras. Si todavía vives con tus padres, pues también aprovechar ese dinero directo para tu propia creación y como dices, ¿no? Herramientas que te puedan servir no solamente para ese año, ¿no? Sino pues para varios años más. Sí, si puedes darte ese lujo, si puedes trabajar extra para poder lograr eso, hazlo. Es una gran beca en ese sentido porque son 8,000 pesos extra, casi 9,000, que aunque es poco en el mundo del arte, pues sí te permite hacer un pequeño ahorro como para que inviertas en algo necesario. O sea, creo que si lo ves como una parte de tu desarrollo como artista, como una pequeña parte de tu desarrollo, pues sí puedes sacarle muy buen jugo. Perfecto, Ricardo. Y ahora ya entrando en la parte de pues la beca misma, ¿no? Cómo funciona, cómo está estructurada. Pues bueno, está dividida, como tú dices, en cuatrimestres y al final de cada cuatrimestre hay un informe y luego un encuentro. En los informes, para la parte de música, ¿qué consideras más importante reportar? Ok, en los informes de música, los informes sirven como pretexto para tener los encuentros, que es algo que tendríamos que explicarle también a las personas si nunca la han tenido. Tienes un grupo de tutores, que son personas que ya están reconocidas en el área en la que están como jurados y tutores, porque ellos son quienes escogen al grupo de becarios. Y este grupo de tutores necesita algo con lo que trabajar durante los encuentros. Los encuentros tienen una parte, seguramente lo has explicado, en la que vemos el trabajo de todos los becarios y tienen otra parte en la que trabajas específicamente con el grupo que conforma tu disciplina. En mi caso, que fue música a otros géneros. Y entonces los tutores necesitan ver algo de lo que estás haciendo para ponerlo en la plática común con tus demás compañeros y que todos vean lo que estás haciendo y que den su valoración del trabajo, que vean y que opinen respecto a cómo ven que vas, qué podrías tal vez mejorar, qué áreas de oportunidad encuentran. Entonces, pues este informe básicamente en música son o partituras o música grabada. En mi caso fue música grabada y además, como se me ocurrió construir un instrumento,
entonces lo llevé al primer encuentro. Este instrumento que me saqué de la manga, que diseñé y que construí, y que fue mi carta de presentación para todo el grupo de becarios. No sé si lo recuerdes, yo me puse a tocar ahí mi instrumento raro y a hacer mi música, y entonces todo el grupo de becarios y mis compañeros y tutores pudieron ver lo que yo había hecho en estos 3 meses, y a partir de ahí criticarme, buscar áreas de oportunidad y demás. Otros compañeros entregaron partituras, todavía no tenían música grabada, pero a partir de las partituras o MIDIs, o grabaciones muy sencillas de casa, caseras en MP3, pues pudimos escuchar la materialización de sus partituras y pudimos trabajar con ello. Sí, justamente bueno, comencé con la parte de los informes, porque lo que sucede también es que no conoces a tus tutores sino hasta el primer encuentro. Entonces, primero, eso es importante, sí. Primero trabajas el cuatrimestre así, pues, como tú lo planteaste, mandas tu informe. Luego se sucede el encuentro un mes después de la entrega del informe y hasta entonces conoces a los tutores. Entonces, en tu caso, ¿qué tutores fueron y cómo fue este primer encuentro? ¿Cómo se manejaron las juntas entre tu grupo de música? Fíjate que en mi caso tuve la fortuna, y fortuna real, no estoy ocupando la palabra fortuna de manera vacía, realmente fue una gran fortuna de tener un equipo de tutores, tanto de música electroacústica como de música de otros géneros, muy, muy abiertos. No eran nada cerrados de mente, al contrario. Y entonces pasó algo muy curioso. Normalmente cada una de estas disciplinas trabaja separada, en el primer encuentro y en todos. Sin embargo, los tutores de estos grupos, tanto de electroacústica como de otros géneros, eran tan abiertos y se llevaban tan bien y eran tan... Tenían una energía tan participativa que decidieron juntarnos a todos. Entonces trabajamos también con los compañeros de música electroacústica y fue sumamente enriquecedor porque nos permitió conocer, de pronto hay una batalla entre la música popular y la música muy académica. Y entonces en este caso nos permitió romper esa barrera ay, es que estos son de otros géneros, ay, es que estos son los sangrones de música electroacústica, y nos permitió trabajar de una manera muy agradable, muy cercana, nos hicimos cuates ahí, y eso fue una parte importantísima del grupo de tutores que tuvimos en esa generación. En el caso de música electroacústica estaba Ana Lara, una magnífica compositora, y estaba por Dios, se me va su nombre y además me cae súper bien, Manuel Rocha Iturbide. Ellos eran de música electroacústica y en el grupo de otros géneros estaban los dos Pepes, Pepe Navarro, que es un músico especializado en instrumentos prehispánicos y que hace mucha música para danza y cine, y estaba Pepe Moj, de el famoso colectivo Nortec. Entonces pues fue padrísimo trabajar con todo este grupo de tutores, porque en lugar de tener 2 tutores tuvimos 4, y además estaba por ahí, él no era mi tutor porque dividen las generaciones en 2 bloques, uno que entra antes y otro que entra después, pero estaba también por ahí, y no sé por qué se me va el nombre de esta magnífica persona que además él abogó porque me dieran la beca, por Dios, ahorita me acuerdo. Pero entonces, en realidad fuimos un grupo afortunado porque de algún modo tuvimos 5 tutores de 2 disciplinas distintas hablando de nuestro trabajo. Y la crítica desde los tutores de música electroacústica fue brutal, fue así directa a la yugular. Y la música de parte de los tutores de otros géneros, fue igualmente brutal. Entonces fue riquísimo, pero sí, efectivamente los conocimos hasta el primer encuentro y pues fue todo un hallazgo, muy afortunado. Ok. ¿Y cómo les dan la guía ahí? Bueno, obviamente depende de cada tutor, de su personalidad, pero más o menos, ¿cómo los van guiando a través en las juntas y a través de los encuentros? Ok, nuestros tutores nos dejaron muy libres realmente, no tuvimos, algunos otros tutores sí tienen contacto permanente con los tutorados y entonces les van pidiendo informes o cada quincena se juntan con ellos, así. En nuestro caso fue muy libre.
La retroalimentación se dio sobre todo en los encuentros, no tanto fuera de los encuentros. Llevamos nuestros adelantos, los escucharon todos los compañeros, los escucharon los tutores o leyeron las partituras y vieron los videos, escucharon los audios, y a partir de ahí se hicieron rondas de trabajo en las que analizábamos el trabajo particular de cada compañero, y todos en la sala daban su opinión y daban un juicio, ¿no?, respecto a la pieza. Fue muy respetuoso, fue muy formal y fue muy frontal y serio. Sí, no fuimos a tallarnos la espalda mutuamente, fuimos realmente a criticarnos, pero fue muy respetuoso y muy agradable. Entonces, aunque nos hicieran papilla, era una papilla pues que se sentía pues como un trabajo digno. No fuimos a romper nuestras dignidades, ¿no? Entonces, en este sentido, el trabajo así fue, a partir de platicar, de escuchar y dar valoraciones. Excelente. Y bueno, a lo largo del pues del desarrollo de la beca, ¿el proyecto puede modificarse? Sí puede modificarse. Por supuesto que no te dejan modificarlo de que iba a hacer una pintura blanca y terminé haciendo una pintura negra, ¿no? Bueno, pero sí podrías, nada más que si quieres hacer cambios tan radicales tienes que justificarlos muy bien. Ese es como el gran reto, justificarlo, porque pues uno se comprometió a hacer algo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo no había planteado la construcción de instrumentos musicales, solo había planteado la composición. Sin embargo, en el camino encontré que mi proyecto necesitaba un sonido peculiar de instrumento y me puse a construir ese instrumento. Como te dije al principio de la entrevista, Pepe Moog, que además a mí me asombró mucho porque pues, Pepe Moog uno conoce su trabajo y es súper libre, ¿no? Y hace lo que se le antoja en el escenario y mezcla lo que se le antoja. Y sin embargo, él fue quien me reclamó un poco que mi proyecto era de composición, que por qué me había puesto a construir un instrumento si eso no es para lo que me habían estado dando de dinero. Me costó trabajo defenderlo. Tuve ahí el apoyo de Pepe Navarro, que pues se puso un poco de mi lado, jugaron un poco al policía bueno y policía malo. y Pepe Navarro dijo, bueno, pues es que si el proyecto necesita este sonido y necesitaban construirlo, pues era libre de hacerlo. Sí se puede, pero cuesta trabajo y hay que justificarlo. Excelente. Ahora, para el último encuentro, ¿cómo debe de llegar uno preparado a ese último encuentro y pues la presentación de su producto final? Claro, mira, para el último encuentro, pues en teoría, aunque uno es un joven creador, también ya tiene cierta trayectoria. No te aceptan sin haber hecho ciertos trabajos. Entonces, pues todos los músicos que estábamos ahí ya teníamos trayectoria, ya habíamos tocado en escenarios, nadie le tenía miedo al escenario en ese sentido. Entonces, lo que tuvimos es que llevar muy bien preparada la pieza. Nos dieron un tiempo de 15 minutos a cada quien, y teníamos que llevar una pieza muy bien construida para esos 15 minutos, muy bien ensayada, saber perfectamente qué íbamos a hacer en el escenario y simplemente pararnos en el escenario y desarrollarla. Eso fue todo. Se dice muy sencillo, pero pues es la culminación de un trabajo de un año. Durante ese año compusiste, arreglaste y ensayaste esa pieza, y entonces en teoría para el último encuentro pues ya tendrías que tocarla con los ojos cerrados. Ok, excelente. Y pues bueno, también otra pregunta ahí, ¿es necesario haber estudiado música para entrar a las áreas de música del FONCA? Híjole, esa es una gran pregunta, porque híjole, es que es una pregunta bien difícil. Mira, te explico por qué. Normalmente para las becas te piden ciertos estudios. ¿Por qué? Porque pues en México sí hay toda una academia de arte. Hay una academia de pintura, hay una academia de música, la da la UNAM o la da el IMBA, la dan todas las universidades de los estados.
Entonces, pues las becas están intentando ser un apoyo para esta gente que pues lleva mucho tiempo dedicada a estudiar y a ejercer el arte. Y en los requisitos, sí hay una parte en la que te piden poner qué estudios tienes. ¿Dónde estudiaste? ¿Con quién estudiaste? ¿Cuántos años estudiaste? En mi caso, y por eso yo hablo muy bien del FONCA, porque pues a mí me trató de un modo espectacular y me sigue tratando de un modo espectacular. Yo no estudié música, pero nada, o sea, yo jamás toqué un aula de música. Yo estudié literatura en la UNAM y estudié periodismo en la UNAM. Y entonces, cuando llegué al apartado de formación académica, pues me quedé en blanco, porque decían, ¿dónde estudiaste música y por cuántos años? Y yo no pude poner nada, así, nada. Sin embargo, el grupo de jurados que me tocó era un grupo de verdad abierto, de verdad súper abierto a la libertad creativa. Y ahí, por eso recomendé al principio la documentación de lo que uno hace. Lo que me sirvió, lo que me avaló como alguien que realmente hacía música, a pesar de no haber estudiado música, fue los discos que había grabado, todo el trabajo que tenía detrás, y que lo que dije en el papel que podía hacer, ya lo había hecho en vivo. Y tenía además documentos, o sea, tenía videos, tenía audios que me avalaban. Entonces, si me dices, ¿es necesario? Yo digo que sí, porque te lo piden. ¿Pero es indispensable? Yo digo que no, porque puedes correr con la suerte de que te toque un jurado abierto y que sí te incluyan. Pero eso ya es una cuestión del azar, desgraciadamente. Hay jurados que si no ven formación académica en el área en la que pides, no te aceptan. Entonces, pues es una cuestión de suerte. Yo les recomendaría que sí estudien música, que sí tengan documentos, pero pues si no los tienen porque la vida los llevó a aprender música de manera autodidacta, pues que no se detengan y que más bien documenten y que avalen muy bien su trabajo para que puedan pedir la beca. Sí, efectivamente, justamente por eso te hacía esa pregunta importante y que demuestra también el peso enorme que tiene tu trabajo previo y una buena presentación de documento, ¿no? Fíjate que el tutor del que se me iba el nombre y que ya me acordé por fin del nombre es Gerardo Batis. Gerardo Batis es un gran músico de jazz que también estaba de jurado en esa generación. Y ahorita que hablamos de la formación académica, él me dijo algo. De hecho, uno no se entera de quién vota, sino hasta que ya pasó todo el proceso y ya te dijeron si sí o no entras. Y entonces él fue uno de los que dio voto favorable a que yo entrara a la beca. Y cuando hablamos ya en persona, cuando nos conocimos por fin y que nos presentamos y que convivimos, lo que me dijo fue, mano, es que yo vi que habías estudiado letras y es muy raro que los músicos lean. Dice, entonces mi voto de confianza a ti dije, bueno, a lo mejor este compa tiene algo interesante que decir a partir de las letras. Entonces, pues al final todo lo que uno haya estudiado en la vida puede servirle. Y es algo pues que también deben tener en cuenta los chicos que están queriendo meter becas, pues que ningún conocimiento sobra y al contrario, todos sirven. Y que si no estudiaron música, pues de todas maneras hay opciones para poder entrar, pero van a tener que justificar y documentar doblemente su chamba. Pues sí, efectivamente esa es la parte que tendrían como que complementar, ¿no? Y bueno, ya finalmente, pues una recomendación tú como muy, muy personal para que, pues bueno, quienes quieran meter a la beca, pues tengan en cuenta, ¿no? Bueno, sería como dos preguntas, ¿no? Una recomendación para tú muy personal de cómo meter el proyecto y muy personal de cómo aprovecharla si ya estás dentro. Ok. Mira, ahí tendría que decir algo previo. Yo metí el FONCA muy tarde en mi vida respecto a mi vida artística. Muchos chicos meten becas desde que son estudiantes, o sea, desde que están en la Esmeralda o en el conservatorio, ya están pensando en becas. En mi caso fue al revés. Yo no conocía ni siquiera el FONCA, o sea, jamás había oído hablar de él porque yo no me hice en el sistema escolarizado del arte.
yo me hice tocando de manera autodidacta en bares y aprendiendo en tutoriales y escuchando y cantando y construyendo instrumentos. O sea, yo me hice en la práctica. Entonces jamás había oído hablar del FONCA. Cuando pedí la beca del FONCA, yo ya era mayor, estaba a un año de no poder pedirla, porque tiene un límite de tiempo. Entonces me enteré de que existe, la pido, y creo que ahí hay algo que yo les recomendaría, y es que no hagan arte para ganar becas, porque si haces arte para ganar becas, lo más seguro es que no te den becas, porque es muy notorio, desde mi punto de vista, es algo totalmente personal. Para mí es muy notorio cuando alguien trabaja para ganar becas, y normalmente esa ambición de ganar becas te cierra las puertas. Creo que lo que les recomendaría es que hagan un arte de modo honesto, que hagan un arte porque realmente necesitan hacer ese arte. Y a partir de esa real necesidad de hacer arte, van a encontrar los instrumentos, los canales y los recursos para obtener becas. Entonces creo que esa sería mi principal recomendación en ese sentido. Que primero sean muy honestos con qué quieren hacer y por qué lo quieren hacer. Y cuando tengan ya algo que digan, es que esto lo tengo que hacer aunque no me den beca, entonces sí la pidan, porque a lo mejor sí se las dan. Y eso lo digo porque así fue como trabajé mis dos becas, la del FONCA en ese momento de jóvenes creadores y la del Sistema Nacional de Creadores. Ambos proyectos son proyectos que yo iba a hacer aunque no tuviera becas. Y creo que ese canal honesto de decir, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer esto porque lo tengo que hacer, no porque quiero que me des dinero, es un buen camino para obtener los recursos. Y me preguntabas la segunda, porque ya se me fue el avión en mi choro. Sí, la segunda parte ya, si logras estar dentro, ¿cómo aprovecharla bien? Ah, claro. Una vez dentro de la beca, después de que pasaste el infierno burocrático y los nervios de meses de saber si te van a dar o no te van a dar recursos, creo que lo mejor que puedes hacer es de verdad invertir la beca en tu arte. Invertir la beca en tu arte tiene dos variantes. Una es invertirla en ti mismo como persona y la otra es invertirla en material y recursos técnicos. Puede ser a partir de clases, de asesorías, de pagar porque te enseñen algo que vas a ocupar, o de materiales, de herramientas, no sé, en el caso de la música te decía, comprarte una computadora o comprarte un software, porque el software de música es muy caro, o comprarte una interfaz o unas bocinas, armar algo que después de la beca te permita que vivas del arte de una manera más profesional. Creo que estas son becas para profesionalizarse y lo mejor que puedes hacer es eso, invertir para que después de la beca puedas seguir teniendo proyectos y te paguen por ellos y los puedas hacer muchísimo más profesionales. Y otra cosa es aprovechar plenamente los encuentros en conocer a todos los becarios, porque de esas redes de conocidos salen muchos proyectos. A mí la beca de jóvenes creadores me cambió la vida. Yo entré ahí creyendo que era una cosa, conocí a la gente de teatro, la gente de teatro me adoptó y salí de ahí haciendo música para teatro. Y ese es el camino que he recorrido los últimos años y es el camino que me llevó al Sistema Nacional de Creadores. Pero todo fue a partir de los vínculos creativos con otros artistas de otras disciplinas. Ni siquiera fue a partir de mi contacto con los músicos, fue con los teatreros. Entonces, profesionalícense y creen una red de otros artistas de otras áreas, porque esa red les va a dar trabajo en el futuro, que es de lo que se trata esta beca. Oye, y ahorita me estoy acordando también de algo que me llegan a preguntar, es si hay alguna particularidad de parte del FONCA o de los tutores, como de inclinarse hacia ciertos géneros o hacia ciertas temáticas. ¿Eso hay alguna restricción o es muy libre? Mira, yo creo que ahí es generacional. No podríamos hablar de los tutores, porque en realidad cada generación tiene un grupo de tutores distinto. Los tutores se renuevan cada cierto tiempo
Y entonces, pues no podríamos hablar de que de que todos tengan un juicio homogéneo. Efectivamente, hay ciertos grupos de tutores en los que se notan predilección por ciertos temas o por ciertos géneros. Pero hay otros grupos de tutores en los que son más libres. En mi caso, tuve la fortuna de que fuera uno de esos grupos, muy, muy libre. Y entonces había tanto jazzistas como una compañera, Aimee Theriot, que hacía música, por ejemplo, con un procesador de ondas cerebrales. Entonces ahí sí fuimos una mezcla de todo, pero muy rica. Entonces creo que depende de la generación de tutores que te toque. No podría decir que todos los tutores tienen los mismos parámetros. Excelente, pues mi buen Ricardo, y que nos cuentes dónde podemos encontrar tu trabajo. Pues mira, como ahora me dedico sobre todo a la música para teatro, pues lo pueden encontrar sobre todo en escena. Ahorita con la pandemia pues no estoy teniendo mucha actividad. Lo próximo que tendré es por ahí un cortometraje para el cual hice música estos meses, y espero que la pandemia ya nos permita retomar la actividad teatral. De todas maneras, en mi canal de YouTube pueden buscar Ricardo Estrada Búfalo, y a partir de ese video que sale, que es un proyecto con el que inicié mi camino vocal, pueden encontrar otras cosas. Pueden entrar en Twitter y Facebook, en ambos soy Estrada Rick, así con C de casa y sin K, Estrada Rick. Y ahí pueden encontrar cosas mías para referencia. Pero te repito, como últimamente he estado mucho en teatro, entonces más bien lo van a encontrar en vivo. Espero que en siguientes montajes puedan verlo, o en remontajes de obras que ya hice. Excelente. Y bueno, también ahí como mención, ahorita los encuentros se están realizando de forma virtual. Obviamente pues esperemos que pasando la pandemia se reanuden los encuentros pues ya presenciales, ¿no? Entonces en ese sentido pues igual hay un poquito de desconexión, pero de todas formas que traten de aprovechar los contactos que están conociendo, ya sea virtual, pásense los correos, los Facebook, los contactos, y que tengan contacto lo más posible, ¿no? Y pues bueno, a fin de cuentas probablemente no se haga una presentación presencial de sus resultados, pero pues sí se hacen compilaciones, ¿no? También de lo que ustedes graban. No, música no hacemos, no, al menos en esa generación no se hicieron compilaciones, todo se presentó en vivo en el último encuentro. Tanto otros géneros como música electroacústica, ambos hicimos lo mismo. Ok, bueno, esa es una parte curiosa, porque en la parte de artes visuales sí se hacen los catálogos, se hace todo un compilatorio. Claro, y además ustedes tienen una muestra, ¿no? Normalmente se queda una muestra en algún museo de la República, que dura ahí unos meses puesta. Sí, justamente es una exposición itinerante, como en 3 lugares lo hacen. La primera exposición es en el tercer encuentro, con todos los tutores, con todos los becarios ahí, ¿no? Y los tutores. Pues bueno, sí. Mi queridísimo Ricardo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista, y pues te agradezco aquí tu presencia. Y bueno, les invito a que se puedan suscribir tanto al canal de Ricardo, aquí van a tener la información de su YouTube, Ricardo Estrada, que se unan a su Facebook también, @EstradaRick, Twitter, @EstradaRick, y pues bueno, también les deja aquí su correo electrónico para que ahí lo puedan molestar enviándole su proyecto, ahí se les puede echar la mano. Y bueno, yo además, siento que también soy de letras y también les puedo corregir la ortografía. Eso también es muy importante, porque la parte de redacción y la claridad con las palabras en el documento es esencial también. Sí. Pues bueno, suscríbanse aquí a mi canal, activen la campana de notificaciones y únanse también a mi Facebook, @decademia, y en Instagram como decademia.art. Nos vemos, Ricardo, muchas gracias por habernos acompañado. Chao, Diego, buenas noches.